A ver, una pequeña como introducción, como para sentar como las bases de este tema, es que claramente uno de los grandes cambios de la industria de la música chilena en los últimos, qué sé yo, 10 años, y probablemente menos, ha sido la irrupción tremenda de los sellos independientes en Chile. Actualmente hay más de 200 sellos independientes, que es una cifra increíble. Yo creo que nadie sería capaz probablemente de mencionar 50, pero hay más de 200, que producen anualmente más de 1000 discos, eso absolutamente identificados. Probablemente hay muchos que ni siquiera aparecen en las estadísticas, pero producir más de 1000 discos al año es una locura. O sea, esa es una cifra que cualquier país creo que se la quisiera en el fondo. Y por otro lado, de esos más de 1000 discos, solamente, y menos incluso del 2%, se podría relacionar a los sellos más multinacionales, digamos. O sea, todos de esos son más de 1000, en el fondo son de sellos independientes y de artistas independientes. El año pasado también los artistas chilenos independientes hicieron más de 1000 conciertos fuera de Chile, que también es un tremendo logro. Y hemos participado en conjunto entre los distintos sellos independientes en más de 10 ferias internacionales este año, en distintos continentes, como promocionando la música chilena y haciendo un trabajo como de colonización de Chile en el mundo. Yo creo que la escena independiente está en un tremendo momento y bueno, por lo tanto es súper importante este panel para compartir esta experiencia. Lo primero que le voy a pedir a cada uno, bueno, como no es mucho el tiempo, es que tratemos de ser súper como dinámicos en preguntar y en responder. Yo propongo que las respuestas sean de máximo 1 minuto, porque yo tengo aquí anotadas 9 preguntas. Si lo logramos, alcanzaríamos a hacerlas todas, y en 1 minuto basta y sobra para dar la idea fundamental a las preguntas. Y lo primero es pedirle a cada uno, partiendo aquí por mi amiga Carlita, que haga una pequeña presentación de lo que es el sello, y sus principales como características diferenciadoras respecto a otros sellos. Bueno, yo soy Carla Arias de Quema Su Cabeza, actualmente ejerzo como directora. Partí siendo periodista del sello, contribuyendo desde una manera muy modesta a hacer comunicaciones de lo que el sello estaba haciendo. Quema Su Cabeza nació en el año 1998, paralelo a la edición del primer disco de la banda chilena Congelador. Fueron ellos quienes crearon el sello, otros los 3 músicos originales de Congelador, y somos un sello independiente que nos transformamos por las necesidades obvias del mercado en una productora de eventos, además, donde hemos puesto bastante énfasis en el último tiempo. Tenemos asociada una empresa de comunicaciones que se llama Armónica, con la que trabajamos tanto el booking como las comunicaciones de todo el catálogo de Quema Su Cabeza, que actualmente tiene 12 artistas, de los cuales son 10 chilenos y 2 argentinos. Y el estilo musical del sello, así como definido no está. Ha tenido permanentes cambios y básicamente tiene mucho que ver con la curatoría de Rodrigo Santis, que es el director artístico del sello, que es músico, y en el fondo también el hecho de que sean músicos los que lo crearon tiene también harto que ver con el tipo de trabajo que nosotros hacemos hasta ahora. Súper. Gustavo. Hola, muy buenas tardes. Soy Gustavo Bustos, director del sello Big Discos. Nosotros partimos el año 2005 en Concepción, cuando en ese tiempo prácticamente como que la escena estaba un poco caída, se podría decir, no había locales para tocar. Y bueno, con los colegas acá al lado se nos ocurrió, o sea, no con los colegas, viendo los colegas de acá, se nos ocurrió hacer un sello discográfico, y como todos éramos músicos, se nos ocurrió la idea de empezar a editar nuestros primeros discos. Con el tiempo se unieron grandes artistas como Fármaco, Niño Cohete, Los Santos Dumont, Planeta No, y hasta ahora llevamos más de 100 discos editados, y eso. Súper. Oliver. Hola, buenas tardes, soy Oliver Knus, soy director de Disco Río Bueno, sello que lleva 6 para los 7 años ya. Esto nació porque yo soy comunicador audiovisual y hacía videoclip a muchas bandas amigas, y en un momento dado me di cuenta que me tiraba más el tema musical que el audiovisual, y traté de empezar con lo mío, y
y funcionó hasta el momento. Así que también tenemos un modelo de booking y comunicaciones asociado a la empresa que ha ayudado mucho a soportar el tema de inversiones de los discos y las licencias, que se llama La Unión, donde estoy asociado con Francisca Sandoval, y hemos trabajado mucho el tema de la exportación de la música, siendo uno de nuestros fuertes. Tenemos pocos artistas, tenemos 3 artistas chilenos y 2 extranjeros en nuestras filas, y el más importante es Astro en estos momentos. ¿Y los otros cuáles son? Bahía Inútil, que es la banda de la dramaturga Manuela Infante, y Spiral Vortex, que es una banda nueva de orientación psicodélica, y Pegasus de España, que ahora se llama Super, y El Gran Chufle, que es una banda franco-chilena de gente relacionada con Pánico. Carla, creo que tú no mencionaste los artistas principales del sello, sería bueno. Son Jepe, Pedro Piedra, Cefalso, Facuta, Protistas, Prehistóricos, Maifersoni, Congelador, Caravana, Diosque, Coafer. Wow. Bien. Oye, bueno. Felicia Morales. Hay algunas preguntas que tengo preparadas aquí que son para todos y algunas otras que son individuales, ¿ya? Las individuales son solo 3 y son súper sencillas, no se asusten. La primera es, Carla, para ti, ¿cómo definirías lo mejor posible que es ser un sello independiente, considerando que muchas veces también he escuchado, pero ¿cómo? Si es independiente no es un sello, no puede ser independiente porque en el fondo un independiente no tiene sello. Es como un poquito enredado la definición. Yo no sé si tú tienes una visión clara de cómo se podría definir un sello independiente y dónde está el límite de pasar a ya no ser independiente. Yo creo que básicamente nosotros nos hacemos llamar sello independiente porque nacimos con un modelo muy inspirado también en lo que se hacían algunos sellos en Estados Unidos y en Europa en los 90. Nosotros somos un sello que ya tiene 17 años, entonces nacimos en un minuto en donde las condiciones de difusión y de todo, de poder crear un disco, por ejemplo, en términos tecnológicos, eran súper complejas, súper compleja. Y básicamente el equipo de trabajo que se creó fue un equipo de amigos. Y sigue siéndolo, afortunadamente. O sea, a pesar de que hemos integrado gente, sentimos que nuestro equipo de trabajo tiene un compromiso que va más allá de la pega, en el fondo, y que también tiene mucho que ver con el amor por la música y con esa idea un poco de hacer lo que a uno le gusta hacer y no lo que por plata yo debería haber hecho. O sea, nosotros en eso a veces nos han catalogado hartas veces de mañosos, sobre todo las agencias de marketing y publicidad, porque hay cosas que nosotros preferimos simplemente no hacer, y yo siento que la independencia es un poco eso también, y poder terminar editando los trabajos que a uno realmente lo convencen y no cualquier cosa en el fondo. Y también trabajar de una forma que sea respetuosa con el proyecto artístico de cada músico, que es como súper... es un énfasis para nosotros. Hasta ahora nosotros nos hemos planteado como una especie de... como una empresa que entrega un servicio, más que ser nosotros los que les digamos a los músicos, oye, mira, en esta foto tú deberías salir así, o en la carátula de tu disco debería ser de tal forma. Yo siento que la independencia tiene que ver con un poco aliarse al proyecto de cada músico, respetando lo que cada artista quiere de su propia carrera, porque nosotros tenemos grupos súper diversos. O sea, Congelador, que creó el sello, es una banda que tiene como un carácter bien particular y que es más bien hermético en todo sentido, tanto en lo musical como en, no sé, hasta en el minuto de poder dar entrevistas. No es tan sencillo porque no es su máxima aspiración ni la prioridad dentro de su carrera, a diferencia de otros músicos que están en el sello que son mucho más pop y que sí les interesa darse a conocer, y que nosotros pensamos que independiente de eso, ¿no? Lo que hacen realmente tiene una gran calidad. Entonces básicamente esa es la idea de independencia un poco. Perfecto, súper. Oliver, respecto, yo creo, todos los que han pensado tener un sello independiente se preguntan ¿dónde se puede ganar plata con tener un sello independiente? ¿Cómo se puede sustentar un sello considerando que la venta de discos físicos está difícil?
lo digital tampoco ha terminado de cuajar totalmente, pero yo escuchándote a ti, escuchándolo a todos, también he escuchado que hay otras formas de ingreso, desde que tú, bueno, y te pido que ojalá les pudieras contar cuáles son el abanico de posibilidades de obtener ingresos con un sello. Nosotros, y como tal cual lo dijo la Carlita también, abrimos una agencia de booking que están asociados a los artistas del sello, y en nuestro caso además hay varios que no están en el sello, pero que están dentro de esta agencia de booking y comunicaciones, que es una forma de tener ingresos donde no hay mucho costo asociado, sino si el artista está tocando harto en vivo va a generar ingresos, y si no, no hay que fabricar discos, no hay que tener costos fijos, que son lo que más le duele a una empresa que genera poco movimiento, y que cuando ponte tú viene una edición de vinilo de un artista es complejo. Entonces, principalmente yo creo que para un modelo como el nuestro es importante poder tener el booking de las bandas, principalmente las que tocan más en vivo, y de ahí tratar de generar una estabilidad mensual de recursos. De acuerdo. Y por ejemplo, el tema de la sincronización, los derechos conexos de productor fonográfico, ese tipo de cosas. Yo creo que ¿ayudan? eso es algo que estamos explorando, y que es una tarea pendiente acá en Chile, que los independientes se involucren más, porque yo en algún momento, al tener un vínculo audiovisual, pude meterme, pero ahora hubo otro cambio en la industria donde están muchas editoriales metidas que tienen el control de las bibliotecas, y que nosotros sería bueno que tuviéramos una de independientes por lo menos, o alguien que las asocie todas y sepa hacerlo bien, porque estamos perdiendo muchas oportunidades que he visto que afuera están desarrolladísimas últimamente. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. Gustavo, hace ya casi un año se promulgó la ley del 20% de música chilena en radio. Y he escuchado comentarios súper a favor, súper en contra, y evaluaciones muy diversas también. ¿Cuál es tu visión al respecto, y si ha tenido algún efecto concreto en tu artista, en tu sello? La verdad es que, no sé, de repente siento que la ley del 20% fue es como una ley muy rara para mí, personalmente. Sí he notado cambios en cuanto a la programación de canciones de nuestros artistas y de otros artistas de otros sellos también. Pero igual de repente hay cosas raras. Por ejemplo, me fui en auto a Concepción, que son 6 horas de viaje, y puse la Sonar, ¿cachai? Y me mamé 6 horas de viaje y ninguna canción de ninguna banda chilena. Y como que lo hice a propósito, dije, ya voy a poner 6 horas esta radio, a ver si en esas 6 horas, de 1 a 6 de la tarde, ponen alguna canción de alguna banda chilena, y nada. Entonces, de repente creo que dentro de la programación se podría planificar mucho más. Acá en Chile, como tú decís, tenemos 206 discográficos, hay más de 1000 discos editados al año. Creo que podríamos como hacer un poquito el esfuerzo realmente en las radios para poner más música chilena, como que acá hay demasiado material para tirar la industria para arriba. Entonces, Es verdad. Sí, una anécdota también, es que el otro día escuchando, mi hija escuchaba en radio Disney, entonces, y escuché un spot publicitario que decía, te invitamos al nuevo programa del pop nacional de Chile, no sé qué, te invitamos a que lo escuches de 2 a 4 de la mañana. En la noche. Se le ha tocado escucharlo, era como realmente una burla, o sea, imagínate, más esto para una radio que es bastante teenager, ese horario absolutamente absurdo. Pero bueno, igual quiero destacar también que igual hay radios que, por ejemplo, que todos los años siempre han tenido, por ejemplo, programación de música chilena. Por ejemplo, igual quiero destacar Plan Maestro, por ejemplo, la Rock and Pop, que hace muchos años se hacía y había programación de música chilena. Incluso yo creo que antes había más programación de música chilena que ahora. Creo. Fuertes declaraciones. Bueno, habría que evaluar eso, porque obviamente yo creo que al final de este año va a haber un proceso de evaluación de realmente cuál fue el impacto más cuantitativo. Oye, bueno, volviendo a preguntas para todos, y por lo tanto les pido ser súper cortos para que no nos tome demasiado tiempo. Hay un tema bastante claro que nos, en el fondo, que nos reúne un poco, que es el tema de la exportación de la música chilena. Chile es un mercado chico, es muy difícil vivir de la música en Chile, entonces por lo tanto Chile tiene una vocación exportadora, no solamente en la música, sino que en todo el resto de los rubros. Entonces, y en ese sentido, ¿cuáles han sido como los principales logros de cada sello en el ámbito de la exportación?
en términos de conciertos, festivales, y un poquito como cuál es la receta, si es que la hay, para poder dar por lo menos los primeros pasos. Yo creo que nosotros tenemos la suerte como país, en el fondo, que en los últimos años hemos llamado mucho la atención afuera por temas de música. Lo digo en los últimos años, pensando en ya casi 10 años, un poquito menos tal vez, pero ya se había empezado a hablar de la calidad del pop chileno en algún minuto. Había mucho interés en México. Nosotros la primera experiencia que tuvimos en México fue el año 2007, que decidimos armar una gira que se llamó Neutral como nuestro festival, pero esta era una gira neutral, con un par de artistas chilenos que fueron allá a tocar en unos cuchitriles en México. Sí, era como más que todo hacer una acción comunicacional, porque este país está muy acostumbrado a valorar lo propio cuando ve que afuera en el fondo está más destacado. Entonces nosotros un poco inconscientemente, yo siento, viviendo esa realidad, hicimos esta gira junto con un par de otras experiencias, y la verdad es que fue tan exitosa en términos de resultado que la mayoría de esos artistas, que eran la Javiera Mena en ese minuto, Monstro, Pedro y Jepe, regresaron a México después de muy poco tiempo y empezaron a ir cada vez más frecuentemente. Nosotros como sello este año en julio organizamos la primera versión del Festival Neutral en México, llevando 7 bandas chilenas allá a tocar, y la verdad es que la recepción tanto de público como de medio de comunicación fue súper buena, y yo siento que no es solo asociado a Quema Su Cabeza en el caso del Neutral, porque lo hemos visto ahora recientemente con Planeta No, que fue a México y que le ha ido muy bien allá, o Astro, que es una banda que va permanentemente a México, que tiene mucho público, y en realidad, o Me Llamo Sebastián, que es un independiente hasta el día de hoy y que va allá y tiene un reconocimiento, la gente lo ubica, conoce sus canciones. Entonces yo pienso que estamos en un buen pie para hacerlo. Fácil nunca ha sido. Yo siento que de alguna manera Chile tiene geográficamente tantas limitantes que para nosotros salir afuera ha sido más fácil que girar por no sé, llegar a tocar a Puerto Montt más habitualmente. Entonces yo pienso que ante todo ese obstáculo nosotros estamos bien preparados para poder asumir un desafío de poder hacer algo afuera. Y eso tiene que ver con gestión, no tiene que ver con una marca, yo creo, en particular. Y si es que hubiera alguna marca, yo siento que tiene más que ver con la marca Chile, si se puede hablar así, que con un sello en particular. Eso. Gustavo. Sí, concuerdo completamente con Carla sobre cómo las bandas ha estado este trabajo como exportación. De hecho, ha sido muy divertido porque en los distintos festivales donde hemos participado, muchos agentes de otros países me han dicho que ellos reciben muchas bandas chilenas en Costa Rica, Colombia, Perú, México, pero cuesta mucho entrar a Chile. Muchos me han dicho eso, como ¿cómo voy a Chile? ¿Cómo voy a Pulsara? ¿Cómo hago una gira en Chile? Como que veo bandas chilenas acá tocando mucho, pero ¿cómo nosotros hacemos una gira allá? Y bueno, también ha servido mucho también el tema de los fondos concursables, de ir a aprender a estas ferias grandes como ha sido el CEO Pop, el Circular en Colombia, el FIN Guadalajara en México. Conocer a gente allá, conocer a la gente indicada y empezar como a relacionarse y cómo empezar a programar y con la gente que está en la misma parada que tú, allá afuera, y entonces realmente es más fácil poder como programar tus artistas allá, incluso la distribución de discos. De acuerdo, muchas gracias. ¿Y Oliver? Concuerdo, ya lo dijeron casi todo en realidad. Entonces lo que puedo aportar es que la calidad chilena fue lo que llamó la atención y después lo apoyó en la industria. Entonces eso es como en conclusión un poco. Las bandas hicieron un renombre saliendo con esfuerzo en una primera instancia y después yo creo que las bandas eran buenas y por eso siguieron yendo, ¿no? Tú acabas de estar en la premiación de los Grammy Latinos. Sí. ¿Sientes ahí en un ambiente absolutamente como teóricamente hostil para la música independiente chilena? ¿Sientes que hay un reconocimiento, que hay un respeto por lo que está haciendo, todo eso? Sí, a mí me llamó mucho la atención que este año en los Grammy había en gran parte
el tema mainstream, como, no sé, toda la gente de Sony, Miami o Warner y todo su entourage dando vueltas, pero había una explosión de industria latina independiente. O sea, nosotros andábamos en un grupo separado de toda esta otra gente, con la Javiera Mena, con la Fran Valenzuela, con Porter de México, con Bomba Estéreo, con Chip Diamante Eléctrico de Colombia, con Chopkick Town, creo que se llama otra gente del Chocó de allá, y que todo el mundo comentaba de que eso nunca había pasado. Y habían, no sé, pues los directores del videoclip de Porter, que eran un tremendo productor independiente de Guadalajara, y así yo me di cuenta que la misma industria yankee estaba dándose cuenta que esto era un negocio igual, que no estaban invitados para la fiesta nomás, ¿cachai? Perfecto. Bueno, un poquito en relación con ese tema, casualmente, porque totalmente casualidad creo, los cuatro aquí formamos parte de un gremio que se llama IMI Chile, que es como la primera asociación gremial de la industria de la música chilena, que reúne a 25 empresas vinculadas a la música independiente de Chile. Entonces, y veo algunos más por ahí en el público, aquí a la Fran, bueno, la Cami, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué importancia tiene en todo este proceso el tema de la asociatividad? Que yo creo que la respuesta obvia es absoluta, pero en el fondo, ¿qué matiz también le podríamos dar a eso? En el fondo, y qué tan indispensable es. ¿Se puede sin asociatividad salir fuera de Chile, por ejemplo? Yo creo que pues, se puede salir menos sin asociatividad, porque nos hemos dado cuenta que en muchos casos podemos levantar recursos con una figura jurídica que tiene que ser asociada como una asociación gremial que esta. O sea, si nosotros no podemos representar un sector, por ejemplo, las instituciones como ProChile, nosotros no, es difícil que podamos pedir recursos o van a ser mediante solamente fondos concursables. Tampoco se puede organizar una estrategia a largo plazo. Se puede hacer ahora, como estamos haciéndolo con la presentación del plan sectorial, o la misma figura que es con Corfo, con el Fondo Nodo, que no podríamos hacerlo si fuéramos solamente una empresa o una persona natural. Y también en relaciones con instituciones como el Consejo de la Cultura, donde se están definiendo ciertas políticas de exportación mediante lo que nosotros podemos entregarle a ellos como sugerencia. Obviamente nosotros no vamos a tomar decisiones, pero sí de alguna forma cuando estamos representando un sector y que tiene números por detrás, nos tienen que hacer un poco de caso a ciertas directrices, yo creo. Da un cierto estatus a nivel institucional estar asociado, obviamente, también. Sí, bueno, a la Junta de Vecinos también, pero... Claro. Oye, yo siento que tiene que ver con la fuerza de una postura, finalmente, porque si bien a muchos llevamos trabajando mucho tiempo y muchos en algunos casos no teníamos muy pensado tomar este tema de los fondos en algún minuto o poder llegar a pedir una reunión con alguna autoridad, por ejemplo, también eso implicaba que teníamos menos visibilidad y que finalmente todo lo que se decidía no tenía nada que ver con lo que nosotros necesitábamos y finalmente en Chile, que es un país donde la mayoría de los discos y de las producciones, en el fondo de eventos que se hacen, vienen de la industria independiente, en el fondo era como, somos nosotros los que tenemos que por lo menos sugerir lineamientos de por dónde debería ir la cosa. Entonces yo siento que para eso es fundamental la asociatividad. Básicamente para poder tener visibilidad y poder marcar un poco el camino. Exacto. ¿Y Gustavo, qué podría aportar a lo que se ha dicho? No, o sea, bueno, lo dijeron todos, pero creo que a nosotros nos ha ayudado mucho y hemos aprendido mucho nuestros pares como sello. Creo que trabajar organizado es la mejor forma para que la industria y para que este gremio tire para arriba. Y que otros sellos independientes se quieran unir también a IMI Chile, las puertas siempre están abiertas y es como, siempre está el apoyo, siempre nos tiramos datos, siempre está las oportunidades para trabajar en conjunto y armar proyectos. Entonces yo creo que eso para los sellos más chicos y los sellos más grandes,
como te decía al principio, trabajar organizado es la mejor forma. Exacto. Sí, increíble como en este ámbito de la música es como hay mucha solidaridad en ese sentido, como yo creo a diferencia de otros rubros más de productos físicos, aquí como que mucho más fácil como compartir las experiencias, los datos, los contactos y funciona muy bien en ese sentido, somos muy solidarios y efectivamente están todos los, si hay alguien de sello aquí, bienvenido a postular por lo menos a IMI Chile, es muy simple. Se llena un formulario de postulación a través de la página que es imichile.cl y después en la asamblea de socios se aprueba o desaprueba. Pasando a ver, a otro tema que en el fondo también yo creo que a todos nos provoca un poquito de curiosidad y que realmente no tengo idea de la respuesta, es en Chile, ¿es posible vivir de la música si uno tiene una banda? Y en el caso particular de ustedes, ¿alguna de las bandas con las cuales trabajan ahora vivir de la música única y exclusivamente o no? Yo creo que las experiencias, como en todos, son súper distintas. Nosotros con el catálogo que tenemos, que digamos que son una decena de músicos de muy distintos estilos, hay de todo. Está Jepe, que vive de la música, está Pedro, que lo logra también, pero claro, hay otros proyectos más pequeños que no necesariamente lo hacen y que yo no sé si en muchos de esos casos tampoco sea subjetivo finalmente. Obviamente a nosotros nos gustaría que sí, que todos lo lograran por un tema de concentración también de creación y bla, 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 pero yo creo que el escenario es bien diverso y me imagino que para todos los sellos lo es. Eso por lo menos es lo que veo yo. De acuerdo. Gustavo, Bueno, nosotros vivimos de la música, nosotros tres por lo menos, y nosotros apoyamos a las bandas, nosotros trabajamos con ellas. Perdón, ¿nosotros tres quiénes? Oliver, Carla, ya, perfecto. Sí, sí. todos menos tú. Nosotros, los cuatro. Y bueno, yo vivo hace como un año de los 17. Antes trabajé en otras cosas menos agradables. Bueno, yo en verdad... Paralelamente. Sí, pues yo en verdad, yo soy arquitecto en verdad, y hace un año igual vivo, así que... bueno, yo creo que tengo la postura de que obviamente tal vez como algunos músicos te va a costar como vivir de la música, como tal vez le va a costar a un panadero o como tal vez también le va a costar a un ingeniero comercial. Yo creo que si tú haces bien la pega, eres responsable, eres metódico y... Está ahí bien, yo creo que siempre como Alayo ha sido un arquitecto exitoso, famoso, y arquitectos que también no les va bien, entonces obviamente cuesta un poco más, es un poco más subjetivo el rubro, pero sí, yo creo que perfectamente se puede vivir la música. Por ejemplo, los niños cohetes, la mayoría, bueno, los chiquillos viven de la música. Tienen de repente pegas aparte, pero ellos están como el 95% concentrados en la banda. Los Planeta No lo mismo, ellos viven 100% de Planeta No. Y bueno, también hay otros músicos también, entonces yo creo que también los Astros lo mismo. Sí, pero como decía Carla, son dentro del sello diferentes las figuras. Claro. Los Astros tienen una cantidad de costos fijos dementes también. Y mucho de su apuesta económica ha sido salir para afuera y que ya se mueven staff de 7 o 8 personas. Entonces, eso también es algo que no se tocó, que la determinación geográfica de Chile es muy compleja en términos de la exportación. Y si no hubieran fondos que apoyen, yo creo que es muy, muy difícil desarrollar una carrera y que den ganas de volver a tratar de salir después de cada azote que significa. O sea, nosotros hemos llegado a tener fees de $10,000 o $15,000 y cuando nos damos cuenta que estamos volviendo sin ni uno de vuelta, algo que puede pasar acá nomás prácticamente. O sea, obviamente de Australia, de otros lados también tienen las mismas complicaciones, pero de Chile es algo que hay que tener súper en cuenta en los términos de exportadores. Y las bandas que dan visibilidad porque salen para afuera, después llegan acá y no tienen cómo pagar el arriendo, ¿cachai? Entonces, eso es algo que por lo menos a mí ha sido un desafío súper grande, cómo administrar las platas para poder que una banda que es más o menos grande en un número de viajeros tenga la posibilidad de desarrollar una estrategia. Y bueno,
depende también de cada uno de que hagan su vida como persona natural más que banda. Hay gente, algunos de ellos viven de la música y otros tienen que hacer otras cosas por otros motivos, ¿no? De acuerdo. Oye, también me imagino una duda recurrente aquí en el público debe ser, ¿cómo pueden ser parte del sello? Un artista que está aquí, un músico que le interese, por ejemplo, estar en Quema Su Cabeza, o en Bis Discos, o en Río Bueno, ¿cómo puede postularse? Si existe alguna fórmula así como establecida, y cómo eligen finalmente a los artistas con los cuales van a trabajar. Nosotros en particular hay una curatoría que, como lo mencionaba en un principio, ha tenido harto que ver como con el ojo y el oído de Santi, que es el director artístico del sello y que es músico y que en el fondo ha mantenido el proyecto desde siempre, porque se originó entre 3 personas y finalmente el que siguió hasta el momento con el proyecto completo fue él. Él ha decidido básicamente como qué tipo de bandas participan y qué sé yo. También tiene que ver con que nosotros todavía, a pesar del tiempo y de todo de la visibilidad que hemos conseguido, seguimos siendo un equipo pequeño de trabajo. Entonces, claro, ahora con 12 bandas estamos como al límite. Nos llegan muchas propuestas de varias partes, no solamente de Chile, y la verdad es que por capacidad, responsablemente les decimos que no estamos en un minuto de recibir nuevos proyectos precisamente por eso. Yo siento que también la idea nuestra como sello es poder mostrar el trabajo que hacemos, no solo para que los músicos se acerquen a nosotros y nos pidan que los ayudemos a desarrollarse. Yo siento que la experiencia de Quema Su Cabeza es la experiencia que pudiera tener cualquier músico que tal vez encuentra como entre sus amigos talentos que puede ocupar para poder desarrollar sus propias carreras. Y en ese sentido lo que nosotros en el fondo proponemos, y por eso es que a mí me interesa, por ejemplo, participar en este tipo de charlas, es poder incentivar también la autogestión, que finalmente lo que yo creo que es lo más razonable cuando uno ve que tiene muchas limitaciones en su trabajo, porque eso te ayuda en el fondo también a conocer el escenario en que te mueves. Y en ese sentido yo pienso que, bueno, que tal vez sea la experiencia de la mayoría de los sellos independientes que tienen más visibilidad ahora en Chile, por lo menos. Perfecto. No sé si comparten eso. Sí, no, yo opino lo mismo que Carla, lo último que dijo, que claro, hay que apoyar mucho también la autogestión. Hay muchos, de repente pasa que acá en Pulsar o nos escriben que creen que porque van a entrar a un sello discográfico se les va a arreglar la vida. Y yo creo que eso es completamente lo contrario, ¿cachai? O sea, yo creo que hay bandas independientes que solas les va muy bien, ¿cachai? Obviamente igual hay un desarrollo de artista que cuando entra al sello tú trabajas con ellos, ¿cachai? Y tú los potencias, pero yo siempre creo yo que la postura por lo menos de nosotros, que el trabajo con un artista, o sea, el trabajo con un artista con un sello es un trabajo asociativo. Son los dos que tenemos que estar trabajando juntos y tirando para arriba la máquina. Yo creo que primero tenéis que ensayar mucho, tenéis que tocar mucho, tenéis que profesionalizarte, y después van a haber otros sellos, van a haber muchos sellos. Nosotros tenemos 21 artistas dentro del catálogo, que 9 están activos, las otras ya no existen, o sea, están separadas. Y aún así a nosotros nos cuesta mucho, porque claro, como que lo que mucho abarca poco aprieta, es muy cierto, como que en un momento nos vimos que estábamos sobrepasados artistas y dijimos, no, loco, ya como que pongámonos a trabajar realmente y serio con las personas que ya están y paremos un tiempo de como ingresar bandas al sello, porque tenemos que empezar a desarrollar artistas y trabajar con ellos. Bueno, la otra vez mostraban un estudio que había encargado el Consejo de la Cultura a unos periodistas de música y comentaban que había, no me acuerdo el porcentaje, pero era muy grande un porcentaje de bandas que nunca llegaban a editar un segundo disco, por ejemplo. Entonces yo creo que esa necesidad o
el ímpetu de una banda debutante de poder ser conocido y pensar que el mundo del rock and roll es puro glamour y todo eso, hace que muchos al momento de poder insertarse en el ambiente se decepcionen y finalmente no lleguen nunca a editar ni siquiera un segundo disco. A nosotros como sello, por ejemplo, nos ha pasado mucho que no, y lo hemos comentado acá con Gustavo particularmente, que es de Conce. Hay mucha gente que dice, no, Santiago está súper centralizado y todo pasa en Santiago, y la verdad es que tanto como a esa gente le afecta que todo pase en Santiago, nos afecta a nosotros que todo pase en Santiago, porque finalmente la capacidad de gira de las bandas nuestras a regiones es un tema para nosotros. Yo siento que eso es una tarea súper pendiente, de poder generar mayor circulación a nivel nacional, porque Chile es un país muy complejo. Entonces si tú mandáis una banda a tocar a Puerto Montt, vaya a tener que mandarla con suerte los 4 o 5 músicos, y sería porque pagarle pasaje al sonista, al roadie, a alguien que vea el tema de manager ahí mismo, es muy complejo, y eso también ocurre para cuando tienen que salir afuera. Lo que pasa es que hay mayor capacidad, hay mayor número de proyectos que se pueden presentar para circulación a nivel latinoamericano, por ejemplo. Pero claro, es como un poco también conocer en qué ambiente me estoy moviendo y no esperar que haya alguien que te agarre y que te vaya a convertir en, no sé, Coldplay o... Por supuesto. Y Oliver, ¿qué...? Bueno, para aportar a lo que ya dijeron mis colegas, que estoy de acuerdo 100%, es que el tema pendiente acá que tenemos es tratar de hacer una red principalmente en primera etapa con el sur de Chile, que hubo una intención cuando las condiciones técnicas no eran tan necesarias, pero las bandas han crecido ya y hay que hacer como un upgrade en ese sentido. Y yo creo que con esta red corredor, por ejemplo, que se está armando entre las asociaciones de músicos de las regiones e incluso las mismas proyectos que nosotros estamos armando dentro de ciudades, principalmente para el sur, que no tienen distancias tan largas entre medio, es algo que al corto plazo deberíamos meterle un poco de fuerza para ver si resulta tener un pequeño circuito de gira acá en Chile que nos serviría a todos. Y respecto a la pregunta súper concreta de cómo puede postular un artista, por ejemplo, a Disco Río Bueno, ¿es factible o...? Sí, pero bueno, muy similar a lo que le pasa a Gustavo, que a nosotros somos una oficina súper chica y preferimos muchas veces mantenernos como estamos hasta que podamos dar un pasito más para adelante, porque hemos tenido experiencias donde no hemos podido entregar todo lo que queremos a una banda nueva, y por el momento también lo que comenté antes de los costos fijos de una oficina, mientras que las ventas mensuales dependen mucho de los shows en vivo. Es complicado meterse a desarrollar una banda nueva de cero, o sea, hay que tener muchas ganas o algún tipo de financiamiento. Ayuda mucho para generar catálogo nuevo cuando uno genera un fondo de catálogo del Consejo de la Cultura o algo similar. Estas son cosas que son instrumentos que deberíamos saber ocupar, pero en lo concreto tenemos hace como 2 años que nos sumamos una banda nueva y el mes pasado sumamos una, ponte tú. O sea, es muy restringido eso. Bien. Claro, un poco también como aportando al tema, es que creo que la mayoría de las bandas chilenas muchas veces les falta incluso como generar la propia base obvia, digamos, o sea, desde desarrollar sus canales de difusión propio, aprovechar las herramientas que están a la mano. Muchas bandas de repente nos pasa, yo trabajo en Portal Disc, que de repente quiero ubicar una banda para invitarla a que se suba al portal y no tienen ni página web, en su Facebook no aparece ni el mail, como que el último posteo fue hace 2 meses, entonces, y sabiendo que son bandas activas, o sea que en el fondo teóricamente eso debería estar andando bien, no anuncian sus propias fechas, entonces de repente, claro, como que muchas bandas como que quieren rápidamente dar el paso de tener un sello, pero no habiéndose saltado la etapa de aprovechar lo que está a la mano, sin necesidad de sello, que son muchas cosas, o sea, y cada día más, las miles de herramientas online, el tema de acercarse a las radios, la misma posibilidad de estar con el disco en plataformas digitales y en Portal Disc, o sea, muchas bandas como que quieren saltarse eso, como que es el trabajo sucio un poco, pero es un trabajo fundamental y es muy difícil que un sello
se embale trabajar con un artista que no tiene eso bien resuelto previamente, en el fondo, y que de alguna manera demuestre que hay un público, una audiencia que lo apoya, que se identifican con ellos. Bueno, terminando ya la parte de las preguntas, después ojalá que el público también se vayan pensando preguntas. Una pregunta bien así, quizás difícil de contestar, pero ¿cómo se imaginan ustedes la industria chilena de la música en el año 2050? Así por ponerle una fecha, en el fondo cuando nosotros ya estemos viejos, 70 años, y hayan salido, bueno, algunos 50, ¿no? 70. Yo tendría, no, 90. 65, ¿no? No sé, bueno, mejor no sigo. Bueno, ¿cómo se imaginan eso? 35 años más, probablemente van a seguir vinculados a la música de alguna otra manera. Yo creo que el que nace chicharra muere cantando. Y nada, ¿qué se imaginan? ¿Van nuevas generaciones? Eso, un poquito una pregunta bien libre. Y no hay respuesta correcta o incorrecta. No me imagino mucho, porque en realidad todo va cambiando tan rápido. Nosotros cuando partimos en esto, o sea, ya grabar un disco, pensar grabarlo en una casa con un computador era inimaginable, y estamos en un proceso así que lo hace súper sencillo. Entonces es súper difícil como proyectarlo tanto. Yo pienso que sí, nosotros como país deberíamos tomar el desafío de poder convertirnos en industria, porque finalmente se habla mucho de la industria musical, en el fondo, de todo lo bien proyectada que está y qué sé yo, pero yo siento que falta mucho todavía. O sea, desde que las mismas bandas entiendan que no pueden depender 100% de un sello independiente de los que ya existen, porque la idea es poder también generar nuevas cosas. Yo siento que las nuevas generaciones saben mucho mejor, a lo mejor ocupar tecnologías nuevas, redes sociales nuevas, plataformas nuevas. Entonces, en ese sentido, yo siento que lo que debería pasar es como tratar de potenciar lo que ya se ve que existe, pero que yo siento que no es nada definitivo. O sea, ninguno de nosotros como empresa probablemente, por lo menos nosotros tres, está muy seguro de cuánto puede llegar a durar esto, porque finalmente todo el trabajo que hemos hecho, cuando nos encontramos con Corfo, con ProChile o con instancias que ven el tema desde un punto de vista mucho más numérico que de calidad artística, nos encontramos que nos hacen preguntas como, oye, bueno, ¿y el balance 2010 y 2015 cómo estuvo? Y en la contabilidad y esta cosa y no sé qué. Y hay muchas cosas que nosotros las hemos aprendido ensayo-error en el fondo. Entonces, claro, proyectarnos al 2050 yo no me atrevo mucho, pero yo siento que deberíamos aprovechar lo que ya está, que en el fondo hay una inquietud, hay interés en desarrollar la música como parte de las industrias creativas. Ya vemos cómo está el precio del cobre, así que hay que agarrar el toro por las astas, yo creo, y tratar de que en el fondo Chile está súper bien posicionado internacionalmente en el tema de la música, y perfectamente podríamos convertirnos en el cine chileno, pero esta vez la música chilena a nivel de exportación, y que signifique para las empresas que están involucradas y para los mismos músicos más circulación y que generen ingresos en el fondo. Gustavo. ¿Para el 2050? Sí. Bueno, o aproxima, 2049. Yo creo que vamos a estar igual. Vamos a estar igual que ahora, solamente que van a haber más plataformas de difusión. No sé, yo creo que Internet algo se le va a ocurrir para crear algo, o a ti, para una nueva forma de no sé, mostrar la música. Las bandas van a estar igual, va a pasar exactamente lo mismo, y ojalá hayan más locales para tocar. Eso. Ojalá, no sé, ir a Punta Arenas, así que haya un Loreto allá o un Casa Salud allá en el Punta Arenas o en Arica, no sé, y que la música, claro, van a Yo estar pienso más... que los hay, ¿eh? Yo ayer estuve en una conferencia de festivales de regiones, y yo, que hago un festival en Santiago, no tenía idea que ellos hacían eso en Arica o en Iquique. Lo que pasa es que no los conocemos. Esa es la red que yo te comentaba, esa de Corredor, ¿Sí? son ellos justo.
Claro, hay un paréntesis, hay una IMI Chile, que este gremio del cual formamos parte, forma parte de una red mayor que se llama Corredor, que es muy nueva. La creamos en septiembre de este año, y que reúne a todas a muchas asociaciones de música desde Arica a Punta Arenas, asociaciones de músicos principalmente. Así que está bueno, es una tremenda idea que si toma fuerza, pues va a ser genial, porque va a generar una circulación de información, de contactos, de amistades, de festivales, etcétera, y de locales que van a poder hacer, por ejemplo, giras al sur, por ejemplo, una banda muy apoyados por esta red nueva que se llama Corredor, y que estamos armando una página web, y yo creo que va a tomar fuerza, porque todos los que están ahí metidos tienen una energía increíble. ¿Tú? ¿2050? Sí. Yo creo que nosotros tenemos que aprovechar de que por la situación chilena de cuando se fueron las major y que hubo una manera intuitiva de formar una industria, quedamos nosotros siendo la gente con experiencia, ¿cachai? Entonces yo creo que eso es lo que vamos a tener que aprovechar, porque las nuevas generaciones van a ir con nuevos proyectos y con ideas tal vez más dinámicas y con nuevas escenas, donde nosotros ya tal vez no vamos a poder participar de la misma forma, pero sí nos vamos a ver pegados 80 guatazos ya, y sabemos más o menos cómo salir no tan trasquilados. Entonces yo creo que la experiencia es una de las cosas que nosotros deberíamos aprovechar a largo plazo, y ojalá ayudando a los que vengan después. Por supuesto. Oye, haciendo un pequeño cambio de tema, pero que obviamente tiene que ver, no sé si Pablo Modelo podría apretar aprieta el botón de la barra espaciadora. ¿Cuál? Para pasar a eso. Yo creo que este tema es interesante como que lo sepa, porque yo creo que muy poca gente sabe lo que está haciendo Chile en términos de participación en ferias internacionales. Y en ese sentido IMI ha tenido un rol bien activo en potenciar la presencia de Chile con una comitiva chilena, con banda y todo eso en estas ferias. Hay ferias de todos los países, o sea, de muchos países distintos, desde Alemania, Barcelona, Hungría, Brasil, acabamos de estar con Oliver en una feria en Canadá, venimos llegando, Francia, etcétera, Colombia, Argentina, bueno, y eso es algo que va creciendo, además que como que estas conferencias, ferias a nivel mundial han ido tomando también mucha importancia, y hemos estado como en paralelo también como aumentando la participación de Chile. Con el apoyo también de algunas instituciones como el Consejo de la Cultura, la Corfo, bueno, Corfo todavía no, en realidad, Pro Chile, Imagen País, que nos han ayudado en facilitar que eso sea posible, sino realmente como individuos así es muy difícil, porque el costo de los pasajes, la inscripción en la feria, los stands y todo eso. Así que para que le echen una mirada a esas ferias, no es tan difícil participar, pues son ferias, algunas de ellas, por ejemplo, hay una que se llama South by Southwest, que es totalmente como las bandas pueden postular abiertamente a través de un formulario, a través del sitio web, claro, y ellos después eligen quiénes van. Ahora, no pagan ni uno, pero es una buena plataforma en el fondo de como empezar a dar primeros pasos en el extranjero. Y creo que había otra, creo. Sí, no, un ejemplo, por ejemplo, más concreto de la participación que tuvimos en esta feria en Montreal, en Canadá. Participamos en 2 ferias, hicimos un panel con una recepción con vino chileno, hicimos pisco sour, todo bien a la chilena. El pisco sour lo hice yo en la pieza del hotel, así, pero bueno. Con dudosas medidas de higiene. Claro. Los limones me los llevé de Chile, bueno, pasó una malla de limones de pica. Yo nunca he visto algo así. Y se fijan, o sea, ese afiche estaba en la página web de la feria en Canadá. Podríamos haber hecho afiches impresos, no lo hicimos esta vez, otra vez lo hemos hecho. Y se fijan, es bien destacado. Yo no vi otro país en esta feria que tuviera como una actividad país. Y con show que se tocó el Nano Stern, que dejó la patada, realmente fue increíble su concierto. Y nada,
es un ejemplo como para aterrizar un poquito cuál es la presencia nuestra en feria, y que la idea es que vaya como aumentando. Ojalá tener algún día una casa Chile en los grandes festivales, que eso existe. Hay casa, a veces hay casa Brasil, casa Colombia. Tener una donde estén tocando muchos músicos chilenos, haciendo recepciones, charlas, etcétera. Y eso va bien encaminado, o sea, yo creo que eso lo vamos a lograr pronto. Así que eso. ¿Alguien quieren hacer algún cierre, alguna reflexión final antes de pasar a las preguntas del público? ¿No? Ya. Muy bien. Del público, ¿quién quiere preguntar? Yo quiero hacer una pregunta. Vale. Antes que todo. Bueno, yo soy estudiante de Ingeniería Civil Industrial, lo cual no está muy vinculado al área de la música. Pero quería saber cómo ven usted esa relación, porque igual es importante que para desarrollar la industria se tengan que empezar a vincular con personas que no están relacionadas a la música. Y como dicen ustedes, se están aprendiendo como en ensayo y error, pero podrían saltarse ese paso si se empezaran a relacionar a lo mejor con personas que tengan más conocimiento al respecto. Entonces, mi pregunta va asociada a eso. ¿Cómo ven ustedes esa relación a futuro? Como hablaban, a 50 años más. La relación que tenga que ver los actores principales ahora de la música, que son más periodistas, en tu caso arquitectos, ¿cachai? Personas relacionadas al arte, pero que también se tengan que vincular con personas de organizaciones, desde el punto de vista más empresarial y todo. ¿Cómo ven esa relación a futuro? Nosotros, el tercer socio de Quema Su Cabeza es ingeniero, y la verdad es que en términos prácticos él gana mucho más plata haciendo otras cosas que participando en el sello. Entonces, en la vida real nunca hemos podido tener, no solo por él, no solo lo digo por él, sino que también por otra gente que hemos tratado de tener en el sello, que tiene más que ver con números y con esta visión como más empresarial. Lamentablemente, pues estamos en un mercado donde todo lo que manda es la plata. Entonces, si le ofrecen un sueldo mucho mejor, en el caso nuestro, nosotros no es mucho lo que hemos podido ofrecer en general, siempre terminamos trabajando con gente que tiene otro rollo, que tiene mucho más que ver con el tema artístico, por lo menos en la experiencia nuestra. Nos pasa similar, la verdad que hemos tenido alumnos en práctica, uno ingeniero, uno en civil industrial, y tiene algunos insights que ha aportado, pero en los 6 meses que estuvo nos demoramos como 4 en que entendiera un poco la dinámica y después nos entregó unos reportes y se fue. Y también pasó lo mismo, porque llegó y le ofrecieron 2 palos a su primera pega, ¿cachai? Entonces... Es súper duro eso. Para nosotros, por ejemplo, mantener un equipo ha sido un tema, porque no es menor, incluso nosotros mismos. O sea, ha sido un tema poder dedicarse a Quema Su Cabeza 100%, por el dinero. Su dinero. Hola, yo quería hacer una pregunta de algo un poco más concreto. Cuando ustedes hablaron de tocar ponte tú en regiones, de que de repente no hay locales, quería preguntar en esa misma línea acerca de 2 temas. Lo primero sería ver si es que a lo mejor es una limitante de que muchas veces hacia el sur y hacia el norte no siempre hay el backline adecuado. De repente hay locales donde uno llega y hay escenarios, yo he tocado en escenarios que son de jabas de cerveza, ¿cachai? Y pasa igual, ¿cachai? Es una realidad. Y en segunda instancia quería preguntarles cómo ustedes también combaten con el tema de las bandas tributo, que en Santiago está súper copado, la batuta los fines de semana le da prioridad, qué sé yo, y también una realidad que va tapando todo el trabajo original que viene atrás, ¿cachai? Y que también pasa para regiones. Eso, ¿cómo lo combaten ustedes o qué hacen al respecto? ¿Algún consejo? Bueno, a nosotros nos ha pasado que, claro, ha sido muy difícil de repente llegar a regiones porque, no sé, pues las bandas igual con el tiempo van teniendo distintos estándares musicales, ¿cachai? Como que, por ejemplo, no sé, me acuerdo que una vez, hace años atrás, con los niños cohetes nos invitaron a tocar al Gas Gas en Valdivia y nos llamaron y dijeron, oye, tenemos una fecha acá un sábado al Gas Gas por 40 lucas. Nosotros dijimos, vamos, la raja, vamos, así como... Puta, y vamos a una van y arrendamos una van y nos quedamos en un hotel allá, o sea, imagínate, por 40 lucas hoy en día es imposible, ¿cachai?
Pero claro, eso es distinto. Más encima también tiene que ver también con el trato de los locales. O sea, hay gallos que de repente no te dan las condiciones para tocar. O sea, tienen 2 micrófonos, 2 cajas. Y para eso es muy difícil, porque de repente uno, o sea, no de repente, uno va a los locales con ciertos artistas y ellos quieren hacer un buen show, ¿cachai? Tienen que tener las condiciones técnicas que corresponden, o si no va a salir mal. Pues, es como comprarte algo malo, ¿cachai? Como, no sé, no va a salir a la larga, así va a ser horrible. ¿Y cuál es la otra pregunta? Lo de las bandas tributo. Ah, las bandas tributo. No sé, yo las odio, las bandas tributo. Pero una vez en Conce fui a ver a Brain Damage, que es la banda tributo a Pink Floyd, y son la raja, weón. Puta, así me quedé pegado y dije, puta, de hecho tenía hasta Leslie así tocando. Pero no me gustan, no los apaño. Como que siempre me pregunto si es que pagan derechos ellos. ¿Cómo lo hacen con los derechos? De repente, no sé, pues imagínate, los mismos Brain Damage se van de gira así por toda Latinoamérica. ¿Y pagarán los derechos realmente? Claro, el promotor, pero ¿cómo licencian ellos? No sé, como que no entiendo en verdad, como que no me gustan, como que no lo entiendo en verdad. Yo creo que son cosas distintas igual. Yo siento Sí. que las bandas tributo tienen un circuito que es súper distinto, por lo menos espero yo, de todo corazón, al público que va a ver a las bandas del sello nuestro o de la mayoría de los sellos que están trabajando más activamente con bandas que tienen material propio. Y el tema de que eso pudiera afectar la disponibilidad de locales, yo no sé si es tan definitivo. No siento, o sea, si bien, por ejemplo, no sé, la Batuta se perdió en algún minuto como un espacio que pudiera ser como de concierto, yo creo que ellos mismos ahora están en la necesidad de poder acercarse a las bandas y que se acerquen de nuevo a tocar ahí, porque cachan que el tema de banda tributo es también como un cartel que es difícil de sacarse también. Entonces, no siento que sean cosas tan relacionadas finalmente. O sea, yo creo que es como te tienen que atender bien y tienen que hacer las cosas bien. O sea, imagínate tú eres médico, vaya a operar y de repente no están las cosas como no tenemos camilla. Chuta, como, no sé, como que hay distintos puntos y como que... Yo creo que es más complejo el tema porque tiene que ver con la oferta-demanda de las mismas ciudades. Una persona que va a generar en el gas por entradas que cuestan lucas o lucas 500 y una cerveza de litro lucas, ¿cómo esperáis que te pague 1 millón más pasajes, más todo lo que estáis pidiendo? ¿Cachai? Y eso es una mala, no sé si mala o buena costumbre, es una cuestión idiosincrática de cada ciudad, que mientras más lejos Santiago estén va a ser más demostrable y bueno, Valparaíso que tiene el vicio también de que es todo gratis y que nadie te puede entender cuando tú le haces notar de que acá por esa plata se puede tocar, allá no, es verdad, ellos si es que lo hacen van a perder plata ellos, ¿cachai? Entonces es más complejo el asunto de lo que nosotros también pensamos, no es una cuestión de voluntad, creo yo. Sí, yo tampoco creo que sea de voluntad. Claro, O sea, son distintos puntos en verdad, como que hay si muchas variables. Nosotros que hacemos el neutral acá, nos pasa que a veces hemos querido traer bandas de regiones y ya el costo de los pasajes nos complica todo y alojarlo y todo lo demás. Entonces es lo mismo pero al revés. Por eso decía antes que así como criticamos, como mucha gente de regiones critica lo centralizado que está todo acá, a nosotros nos pasa lo mismo al revés. Muchas veces nosotros mismos hemos querido hacer cosas fuera porque de verdad nos interesa mucho hacer cosas fuera de Santiago y es súper complicado por todos los costos que implica hacerlo. ¿Una pregunta más por ahí? Y sobre el backline, hay gente que arrienda backline en regiones ahora que están muy bien identificados y hay que tener la plata para arrendárselos nomás. Pero ya no, o sea, una solución concreta que tú le puedes dar a un promotor. Si te dices, puta, no tengo, aquí está el teléfono, compadre. Ahí te los doy. Hola. Mi pregunta es más o menos parecida a la que se les hizo hace un rato sobre cómo se veían en 50 años, solo que quizás un poco más concreto, que quería saber si, por ejemplo, ustedes se ven, no sé si en 50, 60, no sé, pero en algún momento como siendo ya sean Beat Discos, Quema Su Cabeza, no sé, cualquiera de los tres, como una gran institución y no un sello independiente. Como
eso, pues, no ser un sello independiente, a eso me refiero, como ser algo más grande. Vamos a hacer una universidad. Claro, Universidad Portal. Como pasar a ser como prácticamente como una fábrica de bandas, por decirlo así. Una iglesia. Se hace No sé. evangelizando. No sé, yo no sé qué contestar. No, yo no me imagino, en realidad tampoco me proyecto demasiado. Yo creo que es todo tan incierto que no. Y a mí me gustaría que cambiaran muchas cosas. Entonces, no me quiero proyectar en este mismo escenario todo el rato. No me interesa, no sé, pensar en ser una mega empresa. En realidad no me interesa, no es lo que quisiera hacer, pero lo que quiero es poder, ojalá, generar los recursos que permitan, por ejemplo, sostener a nuestro equipo de trabajo de manera digna, ¿cachai? Eso es una preocupación que, si tú me preguntáis, es mi preocupación más constante ahora. Pero claro, ojalá para eso cambiaran muchas cosas también. No creo que tenga que ver con transformarse en una mega empresa y fichar a todas las bandas de Chile, porque no es lo que nosotros queremos hacer. No tiene mucho que ver con eso. Similar, además que no creo que podamos tampoco. Somos muy hippies. No, porque tiene que ver el país donde estamos también. Si el problema o la situación, no problema, viene de muchos factores que van mucho más atrás de la música, un factor social, geopolítico, no sé, ¿cachai? Entonces el tema que nosotros, insisto, tenemos que aprovechar es que somos una industria que soportó a una explosión cultural de la postdictadura, que nos dio mucho contenido para poder desarrollar una industria de manera digna, como dijo Carlita. Ahora, crecer más allá de eso, yo tampoco tengo una forma de proyectarme de manera como concreta o tener objetivos, aspiraciones de ya yo quiero tener 70 bandas y ser un equipo de 30 personas. Tampoco creo que lo pueda hacer y tampoco sabría bien cómo hacerlo. La pregunta del amigo ahí de los ingenieros sería un buen aporte, pero para eso hay otro problema entre medio, que es la capacidad que nosotros podemos generar para pagarle a alguien así. Entonces es bien complicado, en realidad. Sí, un paréntesis sobre eso, que casualmente fuimos hace 3 días a un sello en Montreal que se llama Bone Sound. Y fue interesante como darse cuenta como hay un paso más allá. O sea, este Bone Sound era un sello que trabajaba unos 20 artistas. No, 20 empleados. Sí, no, tenía 21 empleados. y tenía más o menos unos 20 artistas, no creo que más, tampoco era gigante. Sí. Pero tenía 21 personas trabajando ahí full time, y era un sector que era solo de booking, otro solo de prensa, otro solo de qué sé yo, y nada, y bien increíble como que ganas de que uno pudiera. Pero claro, la lata es que eso se sustenta a la medida que también hay un mercado. El salir fuera de Canadá es casi como una aventura, en el fondo, su mercado está ahí, o sea, están tocando permanentemente y van a festivales afuera y todo, pero... No, pero bueno, ahí nos dimos cuenta y también venimos, yo creo, con esa cosa más o menos fresca, que nosotros fuimos a Canadá con mucha intención de averiguar los mecanismos de fomento que tenían, que son muy conocidos en el mundo. Verdad. Y nos contaban que nos reíamos solo después de que ellos habían crecido a un nivel de edición de discos y facturación, de que tenían que entrar a otro programa de fomento que no era el Factor, o era otro, no me acuerdo bien, y que entonces ahora le pasaban solamente $500,000 al año. Entonces no estaban muy contentos. $500,000. No, muy loco porque eran además obligatorios. Ah, claro, y después no sabía. Ni siquiera tenían que postular, los recibían. Y no podían rechazarlo. Era muy loco. ¿Una consulta? Muy cortita. Dos cosas, súper. Manu Rojas, fotógrafo. ¿Por qué los sellos no se dedican o tienen un fotógrafo especial para las tocatas de sus bandas? Por un lado, y no solamente quedarse con las fotos de celulares o de algún amigo que los representa o los grafica, por un lado, y por otro lado el tema de las agrupaciones. Cuando los fotógrafos, en mi caso, los colegas, pedimos agrupaciones a través de correo, no se contestan, no se dan, no son muy pocas, o aluden a que son muchos, siendo que después se ven y se conoce que han habido 2 o 3 gráficos haciendo el espectáculo. Esas dos. Y felicitaciones por Nosotros tenemos una chica que es fotógrafa nuestra,
pero también tiene que ver con el tema de recursos. O sea, nos gustaría tener cobertura de todos los shows con ella y hay veces que no podemos hacerlo, ¿cachai? Por tema de plata. Nos pasa lo mismo, para los lanzamientos tenemos nosotros un presupuesto generalmente para nuestro propio fotógrafo, después ya no nos alcanza la plata. Y lo otro de las acreditaciones, a nosotros nos pasa que nos escribe gente para los shows que nosotros hacemos, organizamos, nos escriben, no sé, muchos gráficos, de los cuales yo no tengo claro cuáles de ellos son aficionados, son estudiantes o representan algún medio de comunicación. Entonces tenemos que hacer una selección porque no hay capacidad dentro de la trinchera que habilitamos para los gráficos de poder meter, no sé, a 50, 60 personas, que no estoy exagerando, es lo que nos ha pasado, que tenemos que seleccionar. Entonces es básicamente eso, como poder clasificar un poco, y eso lo hacemos viendo a qué medio representa, que en el fondo pueda amplificar la llegada de ese show que nosotros estamos organizando. Vale, oye, muchas gracias Oliver, Gustavo, Carlita. Gracias. Gracias a ustedes por venir, fue un buen público, así que un aplauso.